Ahora, la siguiente charla va a estar a cargo del doctor Edgar Coila Paricagua. Él es pediatra intensivista de la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati, presidente de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva, APEMIP, que en esta oportunidad va a hablarnos acerca de maximizar los beneficios en esta medicina crítica que estamos afrontando ante esta escasez de recursos. El doctor Edgar Coila, ¿no? Tiene maestría en salud pública y viene realizando el diplomado de bioética también, a quien le agradecemos por esta ponencia. Gracias Liliana. Bien, gracias también doctor Celis por su presentación. Vamos a continuar con esta segunda charla que estaba ya planificada y que lleva por título maximizar beneficios en medicina crítica cuando estamos en una situación de escasez de recursos. He planteado dos objetivos para esta presentación que son los siguientes. El primero, el de describir la realidad actual, ¿no? La tragedia que estamos atravesando, y el segundo, el de analizar la justicia como principio bioético y la importancia que ésta tiene en esta situación trágica, para intentar responder dos preguntas, que son, ¿cuándo debe considerarse justo o injusto un sistema de salud? Y la segunda, ¿cómo proceder cuando los recursos son menores que las necesidades? Antes vamos a recordar algunos datos que creo que son conocidos por todos. Sin embargo, conviene recordarlos y tenerlos presentes para realizar este análisis. Esta primera gráfica nos muestra, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que el gasto per cápita, que es el gasto en salud y dividido entre el número de habitantes de un país, del Perú es uno de los más bajos en toda Latinoamérica. Solamente superamos a Bolivia. Y como ven, esa situación no es una situación del año 2020, sino es algo que se repite por muchos años y quizá por décadas. El gasto de nuestro Estado para la salud como porcentaje del PBI es el más bajo de toda Latinoamérica, inclusive más bajo que Bolivia. El 3.3% del PBI es lo que se gasta o se invierte en salud comparado con el promedio latinoamericano que está alrededor de 5. Si comparamos este dato con los países del primer mundo, obviamente estamos extremadamente lejos de lo que un país necesita para tener una atención de salud adecuada. Estos datos nos hacen nosotros a reflexionar de que tenemos un sistema de salud flaco y con pocas posibilidades de responder frente a una tragedia. Esa debilidad que tiene nuestro sistema no es de este año, es crónicamente débil y ha estado crónicamente colapsado porque crónicamente se ha invertido muy poco en salud. Y cuando se enfrenta a una tragedia, la capacidad para responder obviamente será sumamente inferior comparado a otros países, incluso a los países latinoamericanos, porque ellos han invertido mucho más que nosotros. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el número de camas en cuidados intensivos antes de la pandemia. La SOPEMI, por ejemplo, mencionaba que habían alrededor de 800 camas de cuidados intensivos antes de la pandemia, para una población de 32 millones de habitantes. Esto significaba que teníamos 2.5 camas por 100.000 habitantes. Si comparamos estos datos con los datos que se tienen en otros países, por ejemplo, Alemania, en el año 2012, Alemania tenía ya 29.2 camas por 100.000 habitantes de cuidados intensivos. Más de 10 veces que las que tenemos nosotros. Y todos los países desarrollados, como ven, tienen muchas más camas que las que tenemos nosotros. España, quizá que es un país que está más cercano a nosotros por el idioma, tenía para el 2012 9.7 camas por 100.000 habitantes. La sala situacional COVID-19 del Perú nos muestra, por ejemplo, que para el 23 de mayo
ya nosotros habíamos llegado a habilitar 1.076 camas para los 32 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Que solamente estamos alcanzando a 3.36 camas por 100.000 habitantes. Ni siquiera España, antes de la pandemia, que ya tenía 9.7. España, que ha desplegado un esfuerzo muy importante para responder a esta tragedia, ha llegado a habilitar hasta 5.400 camas en tiempos de pandemia para una población de 47 millones de habitantes, lo que significa 11.5 camas por 100.000 habitantes. De las 9.5 que tenía, ha llegado a 11.5. Ha tenido mayor capacidad de respuesta. Y aún así España, ya ustedes saben por las noticias, ha tenido decenas de miles de fallecidos. Sin embargo, ellos tienen un sistema de salud mucho más robusto que el nuestro y han conseguido, a partir del 1 de abril, de manera sostenida, reducir el número de fallecidos por día. Tanto que para el 22 de mayo, por ejemplo, hace algunos días, solo tenían 48 fallecidos por día por COVID. La situación de nuestro país es dramática, es una tragedia, porque no podemos controlar lo que se viene y no lo vamos a poder controlar. Para el 23 de mayo, la sala situacional COVID nos reportaba 3.373 fallecidos para el 23 de mayo. Sin embargo, esos son los fallecidos con diagnóstico positivo para COVID. Si nosotros miramos esta gráfica que está acá arriba, ¿no?, que tiene en el eje de la Y el número de fallecidos y en el eje de las X los días del año, comparando el 2019 y el 2020, del 1 de marzo al 23 de mayo, podemos saber, por ejemplo, que en el año 2019 el número de fallecidos por día en el Perú estaba alrededor de 350 y a final del 2019, 300 fallecidos por día. En el año 2019, del 1 de marzo al 23 de mayo. En ese mismo periodo, en el año 2020, mismo periodo, a inicios de marzo, el número de fallecidos, como ven en la gráfica, es muy similar al número de fallecidos que el 2019. Acá tenemos el 15 de marzo, que es el momento en que se declaró la pandemia. La línea roja es el 2020. Y fíjense cómo a partir del 8 de abril, el número de fallecidos por día se ha ido incrementando de manera constante y sostenida sin que haya vicios de que pudiéramos alcanzar alguna meseta. A este número de fallecidos le podemos llamar el exceso de fallecidos en comparación del mismo periodo del 2019. Y si sumamos el exceso de fallecidos del 2019, perdón, del 2020, y lo restamos con los del 2019, vemos que para el 23 de mayo ya teníamos un exceso de 11.342 fallecidos, muy por encima de los 3.300 que nos reporta el Ministerio de Salud. No podemos decir que son las personas que han fallecido por COVID, pero sí podemos decir que es el impacto global del COVID. Muchos de ellos habrán fallecido por COVID y quizás por no haber tenido un diagnóstico confirmado, no entran en la estadística de fallecidos por COVID y van a caer como exceso de fallecidos. Y muchas otras personas han fallecido por el impacto de las medidas que se están tomando. Pierden oportunidad de iniciar atención oportuna y fallecen. Y sin embargo, esos datos no se cuentan. Ese exceso de fallecidos, como ustedes ven, todos los días está creciendo hasta el día de hoy. En la gráfica inferior les estoy mostrando datos de la sala situacional de COVID, donde tenemos nosotros el número de casos diagnosticados por día, que claramente se puede observar que no se tiene una meseta. No tenemos una meseta, por lo menos hasta el momento, ¿no? Porque el número de casos por día sigue en constante aumento todos los días. Si nosotros recordamos lo inicial, un sistema de salud debilitado por décadas, inversión en salud debilitada por décadas,
y una pandemia cuyo impacto es tremendo, y un sistema de salud con una capacidad de respuesta sumamente pobre, entonces la tragedia será mucho mayor. El número de, el número de personas o el exceso de fallecidos será cada vez más grande en las semanas que vienen. Esto sucede, por ejemplo, en Loreto, que ya ha tenido su pico más alto alrededor del 28 de abril, y en los últimos días el número de fallecidos por día en el 2020 ha ido decayendo de manera sostenida. Ojalá que esto siga, ¿no? En Lambayeque, que es otro departamento que ha tenido el azote de esta pandemia de manera muy fuerte, también ha tenido un pico que da la impresión que en los últimos días está descendiendo el número de fallecidos por día. Lima es el que tiene el problema más serio y más grave. En el año 2020, la línea roja, fíjense, estos son datos disgregados por departamento, los anteriores que he presentado eran los globales, y como Lima tiene una curva constante y creciente del número de fallecidos por día. Es el impacto global del COVID o de la pandemia. Entonces, un sistema de salud debilitado por décadas, no se puede en pocos días o pocas semanas construir un sistema de salud complejo que es el que se necesita para responder a esta pandemia. Por mucho que compremos ventiladores, por mucho que tengamos nuevas camas de UCI, etcétera, nos va a hacer falta siempre todo el entrenamiento que una persona necesita para responder a una enfermedad tan grave. Estamos en una situación excepcional. Le podemos llamar una catástrofe, porque no está en nuestro control contener esto. Hay una demasiada demanda y esta demanda es creciente y los recursos, por mucho esfuerzo que esté realizando el Estado y toda la sociedad, siempre serán insuficientes, siempre serán insuficientes. Entonces, ahí viene la pregunta que tenemos que hacernos e intentar responder. En ese escenario, ¿cómo actuar con justicia? ¿Cómo distribuir esos escasos recursos a la mayor parte de la población? ¿Qué es justo en ese escenario? Demanda creciente, un sistema de salud en su máxima capacidad y muchos fallecimientos por falta de atención. Se ha perdido muchas vidas y se seguirán perdiendo en las semanas que vienen. Un escenario de gran demanda, un sistema de salud debilitado. En ese escenario es que nosotros estamos obligados a tomar decisiones en el ámbito clínico. Los médicos no se pueden abstraer de la realidad y decir, eso no me compete y yo voy a seguir actuando como siempre lo he hecho. No podemos abstraernos, pero estamos inmersos en el sistema. Y en esa situación catastrófica tenemos que decidir en el ámbito individual. Mirando lo general, tenemos que decidir en el ámbito individual y tomar decisiones. Y podemos optar quizá por dos caminos para tratar de reducirlos o de reducir la complejidad. Algunos médicos dirán que no es de mi incumbencia el marco general y yo voy a seguir actuando como siempre, el enfoque habitual. Actúo como siempre, aunque alrededor mío se esté viviendo una catástrofe, ¿no? Esa puede ser una opción, ¿ya? Sin embargo, otros dirán, bien, hay una crisis, hay una catástrofe, y yo tengo que actuar de un modo diferente. Porque muchas personas están falleciendo por falta de atención, lo que tengo que hacer es quizá usar esos pocos recursos que tengo y maximizar lo más que pueda los beneficios a la mayor parte de la población. Entonces ahí es donde tenemos que recurrir a los principios bioéticos. Ya conocemos nosotros muchos de ellos y muchos de ellos se han muchas veces discutido o debatido. Yo voy a centrar mi análisis al principio de justicia sanitaria. La justicia es un principio que todos nosotros como médicos estamos obligados a transitar, que nos permite analizar un problema desde sus consecuencias, ¿ya? Es decir, cada acto que nosotros vayamos a tomar, tenemos que mirar las consecuencias de ese acto. No los principios, sino las consecuencias. ¿Mm?
Ahora, por ejemplo, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Bajo el principio de justicia, lo que yo tengo que buscar es siempre maximizar los beneficios o maximizar o mejorar al más que pueda las consecuencias o los efectos buenos de las decisiones que vayamos a tomar. Ya sabemos cuáles son las consecuencias actuales de las decisiones que se están tomando. Muchos fallecidos por falta de atención. Bajo el principio de justicia, nosotros tenemos que buscar los máximos beneficios para la mayor parte de la población, máximos beneficios globales. ¿Cómo conseguirlo? He ahí el problema. Hay muchos enfoques de justicia sanitaria y vamos a solamente conversar de 2 enfoques para conseguir máximos beneficios globales. El primero que quiero analizar es el criterio de eficiencia, que hace su análisis en base a la relación costo-beneficio o coste-efectividad. Fíjense, en esta gráfica ya vemos que hay una demanda conocida que es grande y creciente y tenemos un sistema de salud que no alcanza a cubrir la demanda de atención. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente una fracción de la demanda o de los pacientes podrán ser atendidos y otra no será atendida de modo oportuno. A esa fracción de demanda que no se atiende de modo oportuno le decimos costos de oportunidad, perdidos. Muchas personas enferman, se ponen más graves o fallecen porque el sistema ya no puede atenderlos. Sus recursos son muy escasos. ¿De qué manera puedo yo maximizar los resultados de estos recursos con los que cuento? Si nosotros asumimos que la altura de este recuadro que dice capacidad del sistema son los costos individuales de la atención y el área es todos los recursos con los que yo cuento, yo podría reducir costos individuales de atención, acá veo que reduzco costos individuales, y eso sin modificar el área, que son los recursos globales, podría alcanzar a atender a más personas, ¿no? Lo que significa una reducción del costo de oportunidad o menos personas que puedan que no sean atendidas o que no sean atendidas de modo oportuno. Una forma entonces de maximizar los beneficios globales es usar este criterio de eficiencia. Tengo que reducir los costos de atención y hacer lo posible en no afectar la calidad de los resultados para que más personas puedan ser atendidas de manera óptima y oportuna. Tengo que mejorar la eficiencia de mis decisiones. Y la eficiencia de las decisiones que tomamos en el campo clínico está en relación a la efectividad de una acción dividido entre el costo. Ya lo vamos a analizar con más detalle. Otra forma de enfoque de justicia sanitaria que busca máximos beneficios globales es utilizar el criterio de utilidad. Desde el punto de vista de la economía, la salud, por ejemplo, se la puede mirar como años de vida ajustados por calidad o ABAC. Es algo que quizá algunos de nosotros hemos ya escuchado antes. La salud, entonces, es el producto, según este punto de vista, es el producto de Q por Y, que es calidad de vida por cantidad de vida. Una persona más saludable, entonces, según este punto de vista, es aquel que tiene mayor calidad de vida y mayor cantidad de vida. Un niño de 5 años sin enfermedad será una persona más saludable, según este punto de vista, si lo comparo con un adulto que tiene cáncer, que tiene hipertensión y que tiene diabetes. El adulto tiene menos cantidad y menos calidad de vida, ¿verdad? Desde este punto de vista, es más, digamos, la pérdida será mayor cuando se pierde un niño sin ninguna enfermedad, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para maximizar los beneficios globales utilizando el criterio de utilidad es, de todos modos, salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿no? Salvar la mayor cantidad de vidas posibles, recordando siempre que cada vida tiene un determinado valor según este punto de vista que seguramente no todos vamos a compartir. Recordando que, ¿no es cierto?, cada vida salvada tiene un determinado valor diferenciado. Si mayor es la calidad de vida y mayor es la cantidad de vida, mayor será la pérdida. Por tanto, tengo que priorizar cuidar a estas personas que tienen mejor calidad de vida y más cantidad de vida. Porque si ellas se pierden más, la sociedad pierde más, ¿no? Y también, si mayor es la calidad de vida y menor es la gravedad,
hay mayor probabilidad de resistir a la enfermedad utilizando los recursos que cuenta el sistema y por tanto no serían recursos que sean fútiles o inútiles, ¿no? Entonces, priorizar bajo este punto de vista, tendría que priorizar aquellos que tienen mayor calidad y mayor cantidad y aquellos que tienen mayor calidad y menor gravedad para que pueda salvar la mayor cantidad de años de vida ajustados por calidad. Entonces, los escasos recursos, que con los escasos recursos busquemos máximos beneficios globales, significa que tenemos que mejorar lo más que podamos la eficiencia de nuestras decisiones y del sistema, afectando lo menos posible la efectividad de las acciones del sistema, inclusive mejorando la efectividad. Utilizamos entonces el criterio de costo-beneficio, medidas eficientes enfocadas en conseguir resultados efectivos con el menor costo posible, y el criterio de utilidad, medidas útiles que consiguen rescatar el mayor número de años de vida ajustados por calidad. Esto se consigue reduciendo al máximo el número de fallecimientos y que las personas salvadas tengan la mejor calidad de vida y queden con la menor magnitud de secuelas posibles o queden con mejor calidad de vida posible. Vamos a poner algunos ejemplos para poder entender. Es importante recordar que no podemos nosotros, bajo el interés de buscar máximos beneficios globales, afectar la dignidad individual. Yo voy a centrar mi disertación en los máximos beneficios globales porque ya tenemos charlas mañana y pasado mañana en relación a la dignidad individual. Bien, entonces, ¿cómo y qué medidas terapéuticas distribuimos? ¿Cómo y en qué medidas terapéuticas distribuimos los escasos recursos que tenemos durante la pandemia? Asumiendo el análisis de costo-efectividad o costo-beneficio, ¿no es cierto? Y podemos decir, por ejemplo, que el uso de medidas terapéuticas con efectividad demostrada y de menor costo podrían ser medidas consideradas como justas, porque tienen efectividad demostrada y cuestan menos, y al costar menos, más personas se van a beneficiar. Es una medida justa, ¿verdad? Sin embargo, en un sistema de salud cuya capacidad de respuesta está sobrepasada, el uso de una medida terapéutica hospitalaria en un paciente siempre significará que otro no podrá recibirlo. Como los recursos no nos van a faltar, a pesar de que yo use una medida de modo eficiente, cuando yo use una medida, miramos esta gráfica, cuando yo use una medida, siempre habrá otro que no podrá usar ese recurso, porque los recursos siempre faltan. Vean ustedes la responsabilidad entonces de cada decisión que nosotros tomamos. Si nosotros asignamos unos recursos a un paciente, yo tengo que saber que eso significa que otro no podrá aprovechar ese recurso. Costo de oportunidad. Ahora, si se hace uso de un recurso terapéutico costoso, pero de efectividad demostrada, tenemos que saber que muchos más pacientes perderán la oportunidad de recibir recursos baratos y eficaces o eficientes. Van a perder la oportunidad. Podríamos decir que esa decisión ya no es tan justa, ¿no? Desde el punto de vista de los máximos beneficios globales, porque estoy utilizando un recurso terapéutico caro y costoso y quitándole la oportunidad a otras personas que podrían necesitar recursos baratos y que igual se podrían recuperar. Sin embargo, desde la mirada individual puede que esté justificado. Si nosotros hacemos uso de un recurso terapéutico no costoso, o sea, no cuesta mucho, pero no tiene efectividad o su efectividad es dudosa, recordar que siempre otro paciente perderá la oportunidad de recibir un tratamiento efectivo. Por tanto, esta acción podría ser considerada como injusta. Ahí viene la responsabilidad de estar siempre capacitados y saber qué tratamiento realmente ayuda y qué otro no ayuda. Si nosotros usamos tratamientos que no ayudan, estamos haciendo uso de recursos que hacen tanta falta y que seguramente
quitamos la oportunidad de que otro pudiera recibirlo. Eso podría considerarse entonces una medida injusta. Si se hace uso de un recurso terapéutico altamente costoso y de efectividad no probada, hay que recordar y tener presente que muchos otros pacientes no podrán atenderse de modo oportuno con tratamientos efectivos y baratos. Esa decisión entonces indudablemente es injusta. Nosotros no podemos hacer uso de recursos terapéuticos altamente costosos y que no tienen efectividad probada en tiempos de gran escasez de recursos, porque eso significa que muchas otras no podrán atenderse. Y tenemos que ser conscientes de que eso es así, ¿no? De que nosotros podemos afectar de manera no querida a otras personas. Bien, ¿qué dice el documento técnico para la prevención y atención de personas afectadas por COVID-19 de nuestro país y sus dos modificatorias? Ya, vamos a analizar acá algunas de las recomendaciones que dicen esos documentos técnicos. Según este documento, para casos leves, podemos usar hidroxicloroquina y acitromicina, aislamiento domiciliario y sintomáticos para casos moderados, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, metilprednisolona y dexametasona, y tocilizumab y enoxaparina. Y para casos severos, todos los fármacos. ¿Ya? Recordemos también que las camas de cuidados intensivos necesitan alta tecnología y mucho personal, es decir, son altamente costosos, y las camas de hospitalización necesitan menos tecnología, menos personal y menos insumos. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas que recomienda nuestra norma, documento técnico de prevención y atenciones de personas afectadas por COVID-2019. Ahora, ¿cuáles son las medidas hospitalarias que tienen efectividad demostrada y no son costosas? Por tanto, podríamos decir las medidas justas para esta pandemia. El 18 de mayo de 2020, ya la OMS ha sacado una guía transitoria de recomendaciones para el manejo de COVID-2019 y ellos hacen mención de que estos son, digamos, acciones que debemos utilizar en todo paciente que está con la infección por COVID. Hospitalización diferenciada, dentro de ello, reposo adecuado, monitorización cercana para diagnosticar complicaciones, seguridad y tranquilidad emocional, oxigenoterapia, hidratación y alimentación. Esto está demostrado que ayuda, ¿no es cierto?, al cuerpo a resistir la enfermedad. Nadie tiene duda, por ejemplo, de que le vas a dar o no le vas a dar oxígeno a una persona a quien le falte el aire. Todos estamos convencidos de que eso es lo mejor. Por tanto, estas medidas baratas y de efectividad demostrada no le deberían faltar a nadie. Podríamos hacer el esfuerzo para que el mayor número de pacientes puedan llegar a hospitalizarse y cuenten mínimamente con esta atención, porque esto está demostrado. Esto también lo repite la guía de manejo clínico para COVID-2019 de la OMS. Curiosamente, el documento técnico del MINSA no hace mención a estas medidas, y eso es una cosa que nos llama la atención, ¿no? No hace mención. Como les mostré en la diapositiva anterior, solo se centra en medicamentos y no hacen mención a ninguna de estas medidas baratas. Y entonces nos duele a todos, creo, ver este tipo de imágenes donde vemos pacientes con enfermedad moderada, lo sabemos que tienen enfermedad moderada porque tienen balones de oxígeno y necesitan oxígeno, ¿no? Porque faltan camas de hospitalización e incluso falta de oxígeno y están esperando, no pueden descansar de manera adecuada, no pueden recibir los tratamientos adecuados que son baratos y eficientes. No alcanza, no pueden. Cuando estas personas vayan a conseguir una cama, posiblemente estén más graves y tengan menos opción de recuperarse. Este tipo de situaciones son en las cuales hay una máxima, se ha maximizado el costo de oportunidad, se está perdiendo mucho en oportunidad, ¿no? Y más estamos quizás dedicados a intentar resolver la enfermedad con medicamentos, más que con aquellas medidas que son eficaces y demostradas. Fíjense lo que dice la guía de la OMS, ¿no? Dice, ninguna de estas drogas debe ser administrada como tratamiento o como profilaxis para el COVID-2019.
cloroquina e hidroxicloroquina más o menos con acitromicina. No se debe usar. No se debe usar antivirales, lopinavir, ritonavir, etc. No se puede usar, no se debe usar inmunomoduladores. No recomiendan tocilizumab, interferón alfa. No se recomienda plasma. Además, esta misma guía ha mostrado que todos esos tratamientos que no tienen efectividad demostrada tienen efectos adversos. La cloroquina y todo ello ya conocemos, y en relación al tocilizumab están saliendo reportes de efectos adversos. Es decir, son medicamentos que no tienen efectividad demostrada, que tienen además efectos adversos y que tienen un costo. Y voy a mirar acá el caso del tocilizumab. El tocilizumab es un medicamento cuyo costo para un paciente puede estar alrededor de $1,663. Y sin embargo, no tiene efectividad demostrada y tiene efectos adversos, por lo menos según la guía de la OMS. Esto rompe dramáticamente el criterio de racionalidad económica y por tanto es injusto que nosotros usemos estos fármacos altamente costosos. ¿Por qué es injusto? Es injusto porque al usar un recurso tan caro que no tiene efectividad demostrada, otras personas no podrán acceder a recursos más baratos, como oxígeno, como una cama de hospitalización o como hidratación, al menos. Por eso es injusto. Y si además estos tratamientos que no tienen efectividad demostrada tienen efectos adversos, puede que además sean maleficientes, porque al final del día no tienen beneficios, tienen efectos adversos, es decir, ponen en riesgo al paciente, pueden romper el principio de maleficencia, o sea, son maleficientes, con buena fe, obviamente, porque ¿quién quiere hacer daño? ¿No? Entonces, fíjense con qué facilidad podemos romper el principio de justicia de los 4 principios bioéticos y el principio de no maleficencia. Lo mismo podemos decir de otros tratamientos como la enoxaparina, que la guía de la OMS nos dice que hay que usarla con los protocolos estandarizados ya, no hay nada especial para COVID porque nada está demostrado, y también de los corticosteroides. Todo tratamiento debería ser utilizado en el escenario de ensayo clínico, ¿no? Y no como recomendación general. Bien, ¿cómo distribuimos los beneficios y las cargas de estos escasos recursos en los pacientes de la manera más justa? Vamos a hacer ahora el análisis de costo-utilidad. Recordar siempre que la demanda es más grande que la capacidad del sistema, por lo tanto, siempre habrá un grupo de personas que no podrán ser atendidas pese al esfuerzo que hagamos. Entonces, distribuir los recursos de atención de salud a quien tiene mayor probabilidad de recuperarse con el menor consumo de recursos, usando el criterio de eficiencia, ¿no? Esos recursos, infraestructura, materiales, equipos y personal, ¿no? Cuando la capacidad de respuesta del sistema esté sobrepasado, cada vez que se consuma un recurso de atención en un paciente, otro perderá la oportunidad de recibir la atención y que podría fallecer o quedar con secuelas. Eso es una consecuencia trágica. Aunque hagamos hecho el uso de recursos de manera eficiente, siempre habrá personas que vayan a fallecer y que no puedan ser atendidas porque los recursos no alcanzan. Si se consumen recursos, si se consumen recursos en un paciente que tiene poca probabilidad de recuperación y fallece, fíjense, ¿no? Si nosotros hacemos uso de recursos, puedo poner un ejemplo, una cama de UCI, ¿no es cierto? En un paciente que tiene poca probabilidad de recuperación y fallece, otro perderá la oportunidad de usar esa misma cama y que también podría fallecer. La consecuencia es doblemente trágica, porque falleció mi paciente a quien yo quería salvar, pero tenía pocas probabilidades, y fallecerá otro que no lo voy a mirar, porque al estar en una sala de cuidados intensivos, solo se relaciona con el paciente y su familia, y no se relaciona con aquellas personas que no pueden acceder a cuidados intensivos. Por tanto, uno se conmociona por el paciente que conoce, pero no se conmociona por el paciente que no vio. Hay que tener conciencia entonces de que cada vez que nosotros usamos una cama de cuidados intensivos, otro no podrá atenderse de manera oportuna y que también podría fallecer. Y si esa cama se usa en un paciente con pocas probabilidades de recuperación y fallece, la consecuencia es doblemente mala y hay que ver si esa decisión fue realmente justa o no. Ahora, si se consumen recursos, grandes cantidades de recursos, en un solo paciente,
Muchos pacientes con probabilidad de recuperación con menor consumo de recursos pierden la oportunidad y que podrían fallecer porque no se les atiende de manera oportuna o quedan con secuelas. También son decisiones cuestionables, ¿no? Ahora, si nosotros consumimos recursos en grandes cantidades de un solo paciente que ya sabíamos que tenía pocas probabilidades de sobrevivir y fallece, hemos consumido recursos de un paciente que tenía pocas probabilidades de sobrevivir y fallece, y son grandes cantidades de recursos, el impacto en costos de oportunidad es mucho mayor. Esta sí sería una decisión injusta. Voy a poner un ejemplo para, digamos, entenderlo de mejor. Si nosotros tenemos un paciente con cáncer muy avanzado, y está haciendo insuficiencia respiratoria por COVID, y yo le doy la cama a ese paciente, sabiendo que tiene cáncer muy avanzado y ya que no se puede recuperar con tratamientos quimioterápicos, y fallece, he hecho uso de recursos muy costosos, y seguramente otra persona también fallecerá porque no usará ese recurso costoso de manera oportuna. Sabemos nosotros que la mayor parte de los pacientes que tienen la enfermedad por COVID son asintomáticos, un grueso de ellos hace infección leve y todos ellos no necesitan hospitalización, sino seguimiento domiciliario, y un menor número de pacientes tienen infección moderada y un grupo minúsculo infección grave. Entonces, los escasos recursos tendríamos que dirigirlos en primero cubrir las necesidades de aquellos que necesitan menos y que tienen más chance de recuperar, es decir, los que tienen infección moderada. Y luego intentar cubrir los que tienen enfermedad más grave porque ellos tienen menos chance. De ese modo podríamos abarcar a más personas beneficiadas. O sea, tenemos que buscar en lo posible que mínimamente se pueda atender los casos moderados. Y una vez cubierto, tendríamos que buscar cuidar a los casos graves, ¿no? Pero eso es un poco complejo. Vamos a seguir respondiendo? ¿Cómo distribuimos los escasos recursos, ¿no? y las cargas de manera justa en los pacientes? Haciendo el análisis de costo-utilidad, sabemos que un 5% de los infectados se quedarían UCI, que la estancia hospitalaria, que es muy variable y aún no tenemos información en relación a ello, puede variar entre 15 a 30 días en promedio, es decir, una cama de UCI podría salvar a 1 o 2 pacientes por mes nada más, ¿ya? Una cama de UCI que es tan costosa, solo podría salvar entre 1 a 2 pacientes por mes, ¿ya? Y el número de infectados sigue creciendo, como hemos visto al inicio, y no es tan sencillo habilitar más camas de UCI porque es costoso y porque además necesita personal altamente calificado. Otra forma de maximizar la utilidad podría ser mejorar el rendimiento cama. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento cama? De eso vamos a hablar cuando hablemos de adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Es decir, si nosotros hemos ingresado a un paciente con la chance de recuperarse, pero pasa 1, 2 o 3 días y vemos que esa chance cada vez es menor y remota, tendríamos que nosotros establecer ciertos límites terapéuticos para básicamente conseguir 2 cosas. En primero, no prolongar la agonía y el sufrimiento de esa persona que está llena de tubos, y el segundo, mejorar el rendimiento cama porque hay otro paciente que está atrás esperando esa cama también. Bien, en cuidados intensivos, quienes trabajamos en cuidados intensivos, sabemos que el sistema de salud, que siempre ha estado colapsado, siempre hemos hecho lo posible en priorizar a los pacientes, porque el cuidados intensivos es un recurso sumamente costoso y en una situación de colapso crónico siempre hemos hecho lo posible en priorizar. Para quien trabaja en cuidados intensivos, la priorización debería ser una actividad cotidiana, ¿no? Porque, sobre todo en nuestro país, porque siempre ha habido colapso crónico. Y hay que hacer esta priorización enfocándose en el balance de beneficio individual y los daños y efectos perjudiciales de la terapia intensiva. Hay que saber que la terapia intensiva no siempre es bueno. Hay pacientes que pueden beneficiarse y hay otros que pueden perjudicarse. Por ejemplo, un paciente con pronóstico malo, el llevarlo a una unidad de cuidados intensivos solo significa más sufrimiento. Y para eso no está el sistema de salud, para maximizar el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, este contexto de escasez de recursos, esa cotidianidad de la priorización tiene que ser ahora más importante todavía. Y de ello vamos a hablar el día de mañana, en una charla de orientaciones éticas con la doctora Ana María Montaña. Y por último, en una unidad de cuidados intensivos, donde hay una escasez dramática de recursos, es más importante todavía el debatir sobre el establecer límites terapéuticos en pacientes que ya están en UCI y que
con los tratamientos que se han realizado no han mejorado y las chances de sobrevivir cada vez peor, entonces es muy importante reflexionar sobre estos límites para evitar sufrimientos innecesarios y prolongar la agonía. Si nosotros no establecemos prioridades y no establecemos límites, las consecuencias serán maximizar los costos de oportunidad y maximizar el sufrimiento de la familia y la agonía del paciente. Muchas gracias.